Tras años de espera, miles y miles de horas de programación y de ensayos en redes paralelas, la gran transformación de Ethereum está a punto de ocurrir. Atrás van a quedar definitivamente los memes de Vitalik Buterin con el pelo canoso, el staking de miles de billones de Ethers. Un evento histórico para el ecosistema cripto, casi tan importante como la propia creación Bitcoin por Satoshi Nakamoto. ¿Pero será exitosa esta transformación de Ethereum? ¿Logrará dar el empujón final para que la Web3 despegue y deje relegada a la Web 2.0? ¿Logrará hacer esto que Ethereum supere a Bitcoin en capitalización? ¿Bajará el precio del gas? ¿Qué pasará con las otras Layer 1 como Solana? ¿Qué debes hacer tú con tus Ethereum? Como siempre, frente a la incertidumbre que rodea este pequeño paso para cripto, pero gran paso para la humanidad, nos dará respuesta el maestro Santi Siri en este nuevo episodio de ¿Por qué no te habré hecho caso? Estamos a pocas semanas del merge. Cada vez se acumulan más las preguntas sobre qué hacer, qué no hacer. Así que en el día de hoy iremos cubriendo un poco algunas de esas dudas y revisando todo lo que ha acontecido en esta última semana cripto junto a mi amigo Hernán Zin. ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland, la revolución del podcast. Hernán, ¿estás listo para...? ¿Cómo era la definición en español del merge? Había una palabra. Habíamos buscado en el diccionario. Bueno, el matrimonio. El matrimonio. La mezcla. La mezcla, sí. Bueno, el paso de Proof of Work a Proof of Stake, que está creando tantas dudas en el mercado. Hay gente que dice buy the rumor, sell the news, y ahora no, porque la verdad que Ethereum se está portando muy bien en este bear market, ¿no? Ha tenido ahora llevamos un par de semanas de acumulación un poco aburrida, que fluctúa, bueno, entre los 1.500, 1.700, igual que Bitcoin. No sé dónde decantará esta oscilación. Nuevamente, una cosa es Ethereum, pero para Bitcoin septiembre siempre es el peor mes históricamente, si revisas todos los años. Entonces yo creo que Bitcoin va a caer más, podremos volver a los 16.000, pero Ethereum es un misterio, claro, como está el merge. Y estaba leyendo muchas cosas en internet, había uno muy bueno de CoinBureau que decía, bueno, el día del merge, por favor, va a haber muchos scams, mucho phishing, gente ofreciéndote cambiar tus tokens. ¿Qué tenemos que hacer ese día, Santi? Cuéntanos. Excelente pregunta. Lo primero y principal es, ojalá ese día transcurra de la forma más tranquila posible. No es más que, en definitiva, un cambio en la operación de un sistema que debería correr business as usual. Cuidado con los scammers, con los phishers, con la gente que pide claves, con la gente que pide tokens a cambio de otro token. Se supone que puede llegar a haber algunos forks, es decir, algunos nodos que decidan continuar con una cadena Proof of Work o algunos nodos que decidan continuar con diferentes variantes de implementación. No creo que nada de eso vaya a ser mayoritario o realmente muy protagónico. Puede ser que si uno quiere tal vez participar y tener acceso a sus monedas en esos forks alternativos, esto lo podemos hacer tomar como referencia a lo que fue el fork de Bitcoin en el 2017, donde apareció Bitcoin Cash, Bitcoin SB, aparecieron como Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, aparecían varias variantes de Bitcoin que son simplemente nodos que deciden correr con otro consenso del mismo código, con otras reglas de juego del mismo código, y uno puede, en función de las monedas que tienen en la cadena original, a partir de que ocurre el fork, esas monedas también van a estar reconocidas en las nuevas cadenas que emergen del fork. Pero lo que estaba leyendo es que estos mineros rebeldes, llamémoslos así, ¿no? Que no quieren abandonar su negocio de la minería, aceptar que ahora Ethereum va a ser Proof of Stake, que tienes que tener 32 ETH para correr tu propio nodo, y que esto va a ser mucho más ecológico y más eficiente y más seguro. Digamos, de alguna manera que estos mineros rebeldes
tampoco quieren ponerle un segundo nombre, no quieren que sea Ethereum Cash, ¿no? ¿Cómo está el tema? Vos que conocés la interna del mundo Ethereum, ¿cómo se lo ha tomado la gente a estos rebeldes? Yo particularmente no les doy tanta importancia, no me parece que haya una disputa tan grave o tan grande en cuanto a la necesidad de Ethereum de volverse una cadena Proof of Stake. Hay un consenso en rigor bastante generalizado entre todo el ecosistema desde los primeros días que siempre se pensó en que Ethereum siga el camino del Proof of Stake. Pero bueno, me parece que quien quiera participar de esas alternativas, lo mejor es probablemente tener los tokens no en un exchange, porque los tokens que están en un exchange son técnicamente hablando del exchange, es decir, tenerlos nativamente en MetaMask o en una wallet o en un Trezor, un Ledger, donde si se produce una cadena nueva, una cadena alternativa o varias, simplemente uno puede configurar en MetaMask el acceso a esas cadenas alternativas, al RPC, lo que se llama el control remoto de acceso a una cadena, y a través del RPC acceder al mismo balance que uno debería tener en los forks que han ocurrido. Va a ser interesante de ver. Hay que tener en cuenta que para llegar a esta instancia se hicieron ya implementaciones del merge en todas las testnets que operan dentro del ecosistema de Ethereum, donde todos los merges fueron exitosos. Se llega a esta fecha que es entre el 15 y el 16 de septiembre. Ya estamos a semanas de... Esto fue anunciado recientemente por Vitalik, que incluso estuvo participando en la ETH Latam, que fue un éxito total en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que una convocatoria impresionante y un evento de lujo a nivel internacional en lo que es la industria de Ethereum. Y está estipulado que para esa fecha, entre 15 y 16 de septiembre, debería ocurrir ya en un momento que está fijado, en un bloque fijado, el gran suceso del merge. Respecto a la dinámica de mercado, yo creo que en este último mes lo que vimos fue en algún punto un poco de uncoupling, es decir, de desacoplamiento entre Ether y Bitcoin. De hecho, entre el piso de mercado que Ether tocó de $1.000 y Bitcoin también en los 18, 19, luego hubo un pequeño rebote. Ethereum volvió a tocar los 2.000, por lo cual desde el piso reciente hasta al techo más reciente hubo una suba del 100% en dólares. Pero me parece que lo más relevante para poder entender que el ecosistema cripto, como todos los ecosistemas de mercados, se mueven a ritmo acompasado. Pero el Ether se valorizó bastante respecto a BTC en este último tiempo. De hecho, se llegó a tocar 0,08, viniendo de una baja de 0,05 BTC por Ether, ¿no? Sí. Es el precio medido en BTC de cada Ether. Y eso me parece una métrica más interesante porque justamente eso sí muestra muy claro que, bueno, efectivamente hay un entusiasmo, empieza a estar más priced in, como se dice en los mercados, el valor de Ether, la apreciación de Ether en anticipación con este evento del merge. El merge siempre se ha dicho que es como equivale a 3 halvings o 4 halvings combinados, porque se reduce toda la emisión, reduce todo el subsidio a los mineros, no hay más Ether que se genera para poder financiar las granjas de minerías, y todo eso a la par de que las transacciones de Ether, generalmente la mitad del Ether se quema y se quita de circulación. Todo eso genera la expectativa de que Ethereum potencialmente se vuelva deflacionario. Y generalmente lo que ocurre con los halvings, si uno toma como referencia el 2021 o el 2020, por el 2021 se vio la apreciación, pero en 2020 ocurrió el halving, o 2016, donde ocurrió el halving y en 2017 se vio la apreciación. Generalmente, como estos efectos económicos no son inmediatos, el fundamental no es que inmediatamente al día siguiente este shock de oferta de repente se refleja en el precio, sino que generalmente es la demanda acumulada a lo largo del tiempo lo que, combinada con ese shock de oferta, termina reflejándose en el precio, por lo cual no creo que veamos post-merge. Va a haber especulación, seguramente esto que decís vos, clásica regla de Wall Street, buy the rumor, sell the news,
puede ser que ocurra. También puede ser que todo el mundo crea que eso va a suceder y ocurre lo contrario. Y suba el precio. Lo que tiene los mercados después de tantos años de seguirlos es que definitivamente son impredecibles. Pero en líneas generales, a mayor plazo, me parece que más claro se notan los fundamentals. Y de haber algún efecto positivo en este shock de oferta que va a ocurrir a raíz del merge, seguramente lo veamos un poquito más en el mediano o largo plazo y no necesariamente de forma inmediata. Me parece que es un buen momento para entender técnicamente qué es lo que esto implica, cómo esto transforma la posibilidad de participar en el ecosistema de Ethereum. Existen mecanismos más accesibles para poder hacer staking. Muchos exchanges ofrecen servicios de staking a cambio de un pequeño porcentaje de lo que se genera por poner el Ether a validar transacciones. Después está la versión casera de eso, donde uno se puede meter un nodo sencillo. Hay una empresa que se llama Dapnode, que ya viene con todo el software listo para levantar diferentes aplicaciones de nodo dentro del propio dispositivo, y uno puede tener eso corriendo en su casa y hacer el staking directamente en una computadorita en su casa. Y después hay servicios como Rocket Pool o Lido Finance, que son servicios que te permiten hacer staking de tu Ether de una forma más accesible en pools de staking. Y bueno, eso también tiene sus ventajas a la hora de poder participar del ecosistema. Me parece que es un momento más que interesante y hay que verlo como el lanzamiento de un cohete. Son esas cosas. Te iba a decir, ¿no? Es como estamos aquí esperando que despegue. Ya llevamos muchos años esperando que despegue, ¿no? Esto lleva anunciando desde 2017, ¿no? Muchísimos años. Yo recuerdo las primeras conferencias de Ethereum que he ido, y Vitalik, que le ha ido cambiando el nombre al roadmap sucesivamente. En un momento lo llamaban Serenity, después lo llamaron Ethereum 2.0, ahora es el merge. Va cambiando como la concepción o el framework de cómo se piensa respecto a esto, pero me parece que la maduración de este desarrollo ha sido muy prolija, no se ha ido corriendo hacia tratar de lograr un resultado rápido. Creo que siempre ha primado el cuidado y la seguridad, dado lo delicado que es hacer software y la cantidad de variables en juego que hay. Me parece que estamos en un momento como ya lo suficientemente maduros como para dar este salto, que es apenas un salto más de muchos otros cambios que van a ir ocurriendo a medida que avancen los años. Bueno, eso yo creo que va a situar, quizás se consiga un día, es algo que se habla mucho en las redes, el flippening o el flipping. El flippening, sí. Sí, famoso, que quiere decir, para que la gente que no está al tanto de esto, es que Ethereum supere en capital a Bitcoin, ¿no? Que al ser más eficiente, al ser la base de la web 3.0, al ahora tener proof of stake, al final, y tener una quema tan grande y tan agresiva de los tokens, de la moneda, y también esta cosa que pasa mucho en Bitcoin, que cuando los mineros ven, por ejemplo, ahora que el precio de la energía se ha disparado en todo el mundo, están hablando de que en Gran Bretaña va a haber una subida el mes que viene de un 80% de la energía, es una barbaridad, ¿no? Y eso pone mucha presión de venta a los mineros porque tienen que pagar la factura de la electricidad, ¿no? Si bien leí algún artículo hablando de curiosidades de un tipo que lo agarraron, no sé en qué departamento público, que minaba bitcoins conectándose a la red de un edificio público. Bueno, sí, el incentivo a encontrar electricidad barata. Exacto. O que la pague otro, en realidad. Exactamente. Y lo metieron preso por estafa. Pero, a ver, a mí me ha sorprendido mucho, y lamento no haber comprado en su momento, que el rebote tan brutal de Ethereum, ¿no? De 800 que tocó en su bottom a 2000 ha sido una cosa parabólica, y sí que Bitcoin no le ha seguido el ritmo. Ha subido también, ha llegado a 24, sí, pero no ha sido un por dos más como lo ha sido Ethereum. Es muy impresionante. Lo que sí he leído en algún foro, pero esto es
que después del merge va a haber una pequeña caída, pero como dices tú, como siempre el mercado nos hace el front running, todo lo que pensemos Sí. seguramente pase al revés y Yo suba a esta altura de la vida no le creo a ningún foro, no le creo a ningún... a ningún TA, a a nadie, ningún no le creo a analista nadie. técnico. A los analistas técnicos, pero jamás les creí. Pero me parece que no es... o sea, me parece que hay que mantener el foco en la tecnología como para tratar de entender qué es lo que uno está comprando en algún punto. Claro. Y en función de eso sacar conclusiones respecto a su potencial a futuro. Pero sí, me parece que fue interesante el verano. Demostró Ethereum que está lejos de estar muerto en un contexto internacional donde los mercados corrigieron considerablemente. Me parece que fue interesante en este rebote que hubo. Será un dead bounce cat, ¿no? Como dicen. No se sabe. Habrá que ver en octubre qué ocurre con los mercados, qué ocurre con la crisis de gas en Europa, qué ocurre con el precio del petróleo, muchos factores macro que inciden y afectan a toda la industria en general. Pero en líneas generales me parece que Ethereum está demostrando que sigue bastante robusto. Los eventos, las conferencias en este último mes, estuvo la ETH Latam en Buenos Aires, que estuvo arrebatada de gente, realmente fue un éxito rotundo, una organización impecable, hasta hubo un evento en el Teatro Colón, la verdad que es realmente un lujo. Estuvo Aya Miyauchi, que es la presidenta de la Ethereum Foundation, incluso recorriendo el barrio 31, conociendo un poco de la realidad que Vitalik descubrió cuando estuvo en Buenos Aires el año pasado. Tenemos un mítico capítulo en este podcast Sí, que tú lo contaste buscar en directo. Sí, creo que es el 8 o el 9, que es maravilloso. Se hizo ETH México, donde estuvo Vitalik también. Hay alguna foto de él dando una conferencia con sombrero mexicano bastante graciosa. Bueno, y el New York Times le dedicó un muy buen artículo a la Argentina, ¿no? Explicando por qué es puntero, lo que siempre hablamos en este programa, ¿no? Porque es un país puntero en cripto, porque es un país que le viene tan bien y que hace las cosas también en cripto, ¿no? Y bueno, que lo diga el New York Times es muy interesante, ¿no? Así que habrá que ver. Yo tengo las señales que veo, en realidad me parecen optimistas. Yo peco de optimista permanente. Me parece que el flippening es un tema que se viene, es un troleo. Sí, ¿no? Una guerra entre bitcoiners y ethereans. Es una mojada de oreja constante que se hacen entre unos y otros, los bitcoiners y los ethereans, tratando de competir un poquito en ese quién tiene el market cap más grande. Mi mirada sobre el flippening es que para poder llegar a ese dato, el hecho de que en el momento en el que Ethereum vale más que Bitcoin, implica un Ether a un precio de 0,12 o 0,13 aproximadamente. Uh-huh. Hoy estamos en esta paridad. En esta paridad Ether-BTC. Hoy está en 0,08, prácticamente al 50-40% del camino. Si eso se puede llegar a dar o no, habrá que ver. Yo últimamente he hecho más las paces con Bitcoin, en el sentido de que Bitcoin, lo que tiene de interesante Proof of Work es que es un sistema de consenso que tiene una relación muy directa con la energía. Es decir, cuando estás corriendo Proof of Work, básicamente tenés que pensar realmente muy bien tu estrategia de energía. ¿Cuál va a ser tu fuente de energía? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Cuál es el mantenimiento? ¿Cómo vas a generar el enfriamiento de los dispositivos? Pero fundamentalmente Proof of Work hace que Bitcoin esté directamente ligado a la infraestructura de energía, por lo cual en ese sentido me parece que vamos a ver en Bitcoin el desarrollo de una industria de energía o el desarrollo de cuestiones de infraestructura a nivel público, donde habrá gobiernos que sepan interpretar la oportunidad de esto. Un gobierno como el argentino, por ejemplo, podría beneficiarse enormemente si usa su capacidad nuclear, donde al generar energía nuclear, esa energía abastece el mercado durante el día, que tiene esa demanda de energía porque todos trabajamos de día, pero de noche la energía nuclear sigue produciendo la misma cantidad de energía que se produce durante el día. Pero de noche no se abastece, de noche se desperdicia la energía nuclear que se produce. Entonces, los gobiernos inteligentes yo creo que podrán usar ese excedente de energía desperdiciado
en pos de minar Bitcoin, en pos de usar justamente esa capacidad de energía para poder construir reservas en una moneda que tiene alto potencial de funcionar como el oro digital por las décadas o los siglos que se vienen, y que eso es un elemento muy importante en la construcción de una economía, como esa materia prima, entre comillas. Y por el otro lado, Proof of Stake es algo que es más resistente a la censura. Uno no puede detectar como gobierno, mirando la grilla eléctrica, dónde están los mineros, tal como ocurre actualmente con Proof of Work, que fue lo que pasó en China, fue lo que pasó en Venezuela, en Malasia y en varios países más, donde gobiernos autoritarios persiguen a los mineros. Proof of Stake, al poder implementarse en una computadora casera, tranquilamente puede resistir ese tipo de censura. Ahora bien, a partir de lo que ha ocurrido con Tornado Cash, por ejemplo, han habido mineros, como el caso de Ethermine, que de repente empezaron a ser compliant con los requisitos del gobierno de Estados Unidos de no permitir validar transacciones que vienen de direcciones que pasaron por Tornado Cash. Y eso es como un foco de potencial censura. Lo mismo ocurre con los nodos, potenciales nodos incluso de Proof of Stake que corren los exchanges, como Coinbase, como Kraken, como los grandes players del mercado internacional. Binance no tiene tanta presencia en los Estados Unidos como Coinbase o Kraken tal vez, aunque tienen su unidad de operación allá. Pero habrá que ver si los exchanges ceden a la presión del gobierno americano y empiezan a censurar transacciones en la operación de sus nodos, por lo cual creo que es importante que como usuarios no seamos simplemente consumidores receptivos de esta tecnología, sino que realmente tomemos la iniciativa de correr un nodo casero. Por ahí no necesariamente uno necesita hacer todo el staking y ser un validador, pero con correr el nodo casero, conectar nuestro MetaMask a nuestro nodo casero en lugar de conectarlo a Infura o a nodos centralizados, me parece que todo eso va a contribuir a la resiliencia, a la descentralización de la red. Y Ethereum es relativamente sencillo de levantar y montar un nodo en una computadora casera que esté conectada a internet, de bajo costo. Estamos hablando de una computadora de $500. Yo tengo las DApp Notes, que las recomiendo mucho. Son computadoras que vienen con un Linux ya preparado para correr toda clase de nodos, y con todo el software incluso para poder instalar para correr Ethereum 2.0. Y salen $500, $600. Son unas computadoritas Intel muy chiquititas que uno las conecta, las accede a través del Wi-Fi de su computadora principal con una dashboard donde vas bajando y poniendo paquetes de programas. Y me parece que es importante que como usuarios empecemos a realmente tomar posesión del control de esta infraestructura y que no queden en manos de los exchanges, que no queden en manos de grandes mineros, que no queden en manos de servicios centralizados o de proveedores de servicios centralizados que facilitan tal vez a veces a los desarrolladores poder construir algo, poder consumir algo, pero me parece que es importante que la infraestructura crezca en la casa de cada uno, en el hogar de cada uno. Además de que el hecho de hacer un nodo y de configurar un nodo te va a dar carácter de cinturón negro para realmente entender de qué se trata todo esto, ¿no? Porque la descentralización no se construye, no te la va a regalar nadie. Nadie te regala, ningún proyecto nace descentralizado. Sería muy raro algo que nazca descentralizado. Todo nace en algún punto de forma centralizada. Hasta el propio Satoshi fue como en algún momento durante los primeros años de Bitcoin el dictador benevolente. Pero luego es responsabilidad de los usuarios y de sus comunidades de trabajar en pos de una mayor descentralización. Sí, para que el público lo entienda, si vos, Bitcoin, podés detectar dónde están los mineros, podés atacarlos, podés penalizarlos mucho con multas o en Europa, que ahora la energía está tan cara, debe ser casi imposible tener aquí minería de Bitcoin. Pero si cada uno en Proof of Stake con Ethereum tiene su pequeño nodo o corre su pequeña parte de todo este esfuerzo colectivo en su casa, ya es imposible que la censura nos ataque, ¿no? Porque lo que decías el otro día, bueno, el capítulo anterior lo dedicamos a Tornado Cash, a la ofensiva de Estados Unidos contra Tornado Cash como
por este grupo Lazarus Group de Corea del Norte, que hizo un robo, entonces usaba Tornado Cash para lavar el dinero. Leí una cosa muy interesante, dice, bueno, también usaban, porque sigue preso el desarrollador Tengo de novedades. Tornado Cash, ahora me las contás. Pero leí una cosa muy inteligente en Twitter es, bueno, también usaban ordenadores Microsoft, ¿no? ¿Cuándo van a meter preso a Bill Gates? Digamos, Bueno. en el fondo estamos mezclando al delincuente con las herramientas, ¿no? Y en ese sentido Estados Unidos ha sido una ofensiva dura. Exchanges como FTX, de nuestro amigo Sam, ya ha decidido no trabajar con mixers, ha bloqueado todo lo que sea Aztec Network, que es otro mixer. Digamos, todos quieren estar bien con el gobierno de Estados Unidos y decir, vale, no trabajamos con mixers porque esto potencialmente puede ayudar a los delincuentes. Lo cual, otra frase muy inteligente que leí, y de Coin Bureau, que creo que son la gente de la que mejor informa, son británicos y hacen muy buenos informes y unos videos muy, muy divertidos y muy bien hechos. Decía, esto al final va a ser como la War on Drugs, que empezó en los años 70 con Nixon, ¿no? Se han gastado trillones y trillones para combatir las drogas. Al final, mucha gente muerta, mucho dinero tirado, pero las drogas siguen en las calles de Nueva York, de Los Ángeles. Es al pedo, digamos, usando la expresión muy argentina, es totalmente fútil, digamos. Y parece que la guerra contra cripto va a terminar siendo lo mismo. Es como querer cerrar puertas al mar. Con las drogas, yo creo que hay que legalizarlas y dejarnos de tonterías y cobrar impuestos. Ahí salvaríamos decenas de miles de vidas de gente en México, en Honduras, Latinoamérica, en Nicaragua. Sería una oportunidad extraordinaria para Latinoamérica. Claro. Nixon quizás es uno de los presidentes más importantes por todas las decisiones que tomó en la década del 70. Quizás además el único que renunció a su puesto. Pero la guerra de las drogas, The War on Drugs, siempre se dijo que era una guerra proxy de usar las drogas como elemento indirecto para en realidad perseguir minorías. Los consumidores de marihuana estaban más vinculados a la población latina en Estados Unidos, los consumidores de cocaína estaban más ligados a la población negra. Entonces, con la excusa de perseguir las drogas, en realidad perseguir minorías, que bueno, es un problema que hasta el día de hoy arrastra la sociedad americana, que después de haber vivido 5 años allá, es la sociedad más drogadicta que vi en toda mi vida. Drogas legales y ¿Más drogas... que Madrid? Sí. No, son unos nenes de pecho en Madrid. Comparado con los New Yorkers. ¿Sí? No, olvidate. En Madrid la gente... Olvídate. En Estados Unidos, en la costa oeste, es muy viciosa. En la costa californiana es más psicodélica. Mucho LSD, ácido lisérgico, claro, hongos y cosas en la naturaleza, porque California tiene mucha naturaleza, y en Nueva York están todos durísimos. Claro. Mira, yo siempre llevo ya muchos años, yo creo que más de una década defendiendo la legalización de las drogas. Me ha llevado a una discusión con mi padre, el doctor Claudio Sin, que está totalmente opuesto a esto, porque bueno, hombre, es de otra generación, pero a ver, primero, las legalizamos y cobran impuestos México, Honduras, Perú, países que necesitan estos impuestos. Bolivia. Segundo, terminamos con toda la violencia. Son 60.000 muertos al año por el poder que tienen. De hecho, la semana pasada hubo una ofensiva enorme de los cárteles en Tijuana. Hacía años que no lanzaba una ofensiva tan grande y es muy sorprendente que la violencia como sigue. Terminamos con esa parte. Segundo, terminamos con la otra parte, que es el fentanilo. El fentanilo, sí. Eso ha sido una cosa brutal. Ahora la gente, esto que es lo trajeron de China y lo desarrollaron en los laboratorios de México, que es un sintético, un opiáceo sintético, que en realidad viene de una patente que tenía un gran laboratorio europeo que tenía 50 patentes de opiáceos. Después un chino se le ocurrió, bueno, esto podría servir para... Y ahora se lo meten a la cocaína, se lo meten a la heroína, se lo meten a todo. Entonces, cuando la gente está comprando en la calle ilegalmente cualquier droga, no sabe si tiene fentanilo o no. Y el fentanilo te revienta la cabeza. En 2 días no solo te genera una adicción enorme, sino que te vuelve loco, causa esquizofrenia. Toda esa gente mucha gente se ve por las calles de Los Ángeles delirando, a los gritos, es porque realmente le ha hecho mucho daño. Entonces, otro efecto muy bueno de legalizar las drogas, por lo cual abogo, porque creo que eso es muy hipócrita, que podamos tomar alcohol, que podamos tal, pero las drogas no, porque bueno... El alcohol es una... No, el otro día destruye el cuerpo. Yo es que no bebo hace 20 años, pero
Pero las drogas no, la marihuana no, la cocaína no, pues legalicemos todo. El otro Estamos día- un mundo de adultos y lo que se gana de ese dinero, con esos impuestos, no solo se ayuda a los dos países en vez de darles ayudas, sino también se usa con campañas de prevención para los adictos, para ayudarlos, porque habrá gente que no sabrá manejar esto con cierto criterio, obviamente, son drogas adictivas, pero se verá la calidad, se verá todo. Ahora es el Far West desde hace 40 años y lo único que hemos hecho es matar gente, tirar trillones de dólares a la basura y no va a llegar a ningún lado. Y por eso me gustó mucho este paralelismo que puso alguien en Twitter. Dice, la guerra están empezando contra cripto, es igual que la guerra contra las drogas. No va a llegar a ningún lado. Y mientras más descentralizado sea el sistema, como dices Exacto. tú, y cada uno tenga el nodo en su casa, seremos, bueno, pequeños Pablo Escobar cada uno, pequeños De Chapo hecho- Guzmán, pero menos capacidad tendrá el gobierno de Estados Unidos de decir... Pequeños Che Guevara. Pequeños Che Guevara, sí. Bueno, a mí no me cae muy bien el Che Guevara, pero ahí te la compro, ni Maradona, que ahí tenemos distintos íconos. ¿Sabes que me reclama la audiencia que te diga que no lo critique tanto al Diego, los maradonianos? Mando un saludo a la gente de la Fork DAO, que es una DAO horizontal pura donde no hay owners en los canales de Telegram y todos somos admin. Y un amigo de esa DAO, Sobol, que es muy maradoniano, me dice, decile a Hernán que no lo castigue tanto al Diego. No, el otro día me mandó un genio. Como lo estoy buscando el nombre acá en Twitter, me dice, te mando esta foto del Diego para que te traiga suerte. Y la verdad que me trajo suerte. Mira, estoy nominado Debe ser este amigo mío. Estoy nominado a de la un Fork DAO. Emmy, me voy el 24 a la ceremonia en Nueva York, justo el mismo día que me mandó a Maradona. Así que me retracto todo lo que digo. Diego es Dios y nos trae suerte. Mira, probá de rezarle un poquito a ver qué pasa. Yo te digo, en mi experiencia, el Diego cumple. Volviendo al tema de las drogas, es un tema atrapante. Recomiendo, hay un libro extraordinario de un enorme pensador, escritor español que se llama Antonio Escotado, Claro. que escribió la historia general de las drogas. Y hace un análisis, es un libro gigantesco, Sí. y hace un análisis muy profundo sobre la historia de la civilización occidental y su relación con las drogas a partir del descubrimiento de América, a partir de las diferentes culturas y cómo eso después ha ido decantando o reencarnando desde la Inquisición hasta la guerra de las drogas de Nixon, cómo ha sido un elemento de persecución, pero que sin embargo si uno va a los griegos y a los misterios eleusinos, va a poder encontrar sin lugar a dudas que está en el ritual del pan y vino de la Iglesia Católica, probablemente había algún tipo de psicodélico implicado. O sea, es parte de nuestra historia. Las drogas las consumen los monos capuchinos en las costas de Costa Rica. Sí. Está en la naturaleza humana buscar algún elixir, algo que nos embriague, algo que nos dé un lubricante social. El alcohol, las civilizaciones alcohólicas son las europeas, las civilizaciones más ligadas a las plantas son las nativas americanas, ¿no? Como el tabaco bueno en el eso. norte de América, las diferentes plantas como el peyote. En Asia también, las plantas. El opio en Asia. Pero bueno, a Europa se le dio por el alcohol y así ha quedado el mundo, ¿no? Bajo el control de alcohólicos. Pero te digo que esta opinión de legalizar las drogas, y cuando Escotado escribió su libro hace 30 años era un poco transgresora, hoy la comparte Mario Vargas Llosa, Sí. The Economist, le saca cada mes algún artículo diciendo que hay que legalizar las drogas. Encontré el Twitter, dice, hola Hernán, te dejo este Diego de la suerte para que aprendas a creerlo como toda persona de bien. Asobol.is. Genio y figura. Sobol, Gracias. Sobol de la Sos un Fork DAO. genio, porque me trajo suerte. El día que me mandaste esto me nominaron al Emmy, así que gracias. Gracias a vos. Sigo sin creer en Diego, pero bueno, es que soy un ateo, pero ya creeré en el Diego. Si siguen saliendo premios, seguiré Vos sabés que en Proof of Humanity, en la DAO de Proof of Humanity, siempre hay debates muy fuertes sobre los canales de Telegram, los canales de Twitter, cómo lograr comunicación donde se pueda moderar el contenido, pero dónde está esa línea de censura y quién modera, qué se puede decir, no decir, quién es el administrador, quién no es el administrador. Y Sobol empezó a hacer forks de los canales de Proof of Humanity y terminó saliendo algo que se llama la Fork DAO. Y es una DAO donde se logró hacer un Telegram
donde hay 50 miembros, cada uno tiene un POAP. Los POAPs son estos Proof of Attention Protocols, son unos NFTs que muestran que estuviste en un lugar determinado. Para poder ser, todos los que tenemos un POAP somos admins. Proof of Attendance. Proof of Attendance. Todos los que tenemos POAPs somos admins de este canal de Telegram. Pero Telegram siempre por default requiere que haya una cuenta que sea el owner. Y el owner tiene como poderes divinos, puede bajar y subir admins. Y se hizo un ritual el otro día, hace pocos días, de la quema del owner, donde se transfirieron los derechos de owner a otra cuenta. Y luego esa cuenta se fue removida del canal de Telegram y quedó un canal de Telegram donde hay 50 miembros, todos somos admin, ni uno es owner. Entonces hay un equilibrio de poderes y esta experimentación de tratar de romper un poquito los sistemas, el problema de Telegram es que al final del día es un servicio web 2 con servidores, con centralización y todos los mensajes están bajo el yugo de Telegram Corporation. Pero me parece que es interesante esta experimentación que se da dentro de las DAOs, y Proof of Humanity es una DAO muy activa, que tiene muchísimo militancia, muchísimo activismo con ideas de todo tipo. Es interesante ver cómo ocurre esto. También una parte de la comunidad está experimentando con herramientas nuevas. Algún día vamos a hablar de Lens Protocol, que es un protocolo que está tratando de hacer una suerte de red social descentralizada. Hay un argentino que es el que hizo el deploy de Lens Protocol en Mainnet, que se llama Alan Donoso, un chico brillante. Me gusta que siempre hay un argentino o alguien a quien conoces, y eso es maravilloso. Si hace poco vieron en Twitter a Stani Kuchelov de Aave, que es la empresa que está desarrollando Lens Protocol. Hace poco Stani empezó, que estuvo en Buenos Aires, en la ETH Latam, dio un keynote. El Aave es uno de los principales protocolos de DeFi del mundo. Y empezó a tuitear: aguante el Diego, aguante el mate. Todos miramos, ¿qué está pasando? Bueno, lo tiene a Alan sentado al lado. Y se ve que Alan está haciendo el trabajo sucio de adoctrinarlo en argentinismo. Pero bueno, es muy lindo ver que el talento argentino llega a jugar en primera división, sea donde sea que esté el equipo ese, donde haya que generar una diferencia. Y nada, la verdad que Alan es un chico realmente brillante, que aparece en los chats de Proof of Humanity, de Kleros, de la Fork DAO, y siempre viene con ideas muy originales y con aportes muy valiosos que ayudan y contribuyen a la comunidad. Esto lo construimos entre todos, ¿no? Creo que es algo que también es algo muy valioso de cripto, el valor que las comunidades le dan a las cosas. Y es importante que las comunidades podamos construir mecanismos más resilientes y que tengamos una noción clara de las amenazas que hay. El caso de Tornado Cash es un caso que hay. ¿Qué pasó? Las últimas noticias que me vas a decir que del desarrollador que está preso en Holanda, que la mujer no lo puede ver, 90 días de prisión. Ya. 90 días de prisión. Lo que hemos averiguado, ayer se hizo un meetup con los amigos de Ethic Hub, que es un lugar aquí en Madrid que recomiendo muchísimo para todos los hackers y gente cripto de España. Y uno de los colegas en Ethic Hub me comentó que aparentemente este developer, que fue uno de los developers de Tornado Cash, también tenía como medio de vida lavar dinero. Es decir, recibía dinero de gente y vendía la consultoría de pasar el dinero por Tornado Cash, por el mixer, y luego mandar esos Ether o esos tokens lavados a quien le ofreció el dinero. Así que aparentemente no era alguien que solamente estaba desarrollando el arma, sino que él también la estaba usando. Habrá que ver, yo no conozco los pormenores de la situación de este desarrollador. Habrá que tratar de entender efectivamente quiénes eran los que le estaban dando dinero, si era dinero ligado a actividades ilícitas, y eso tendrá que ser probado en la justicia. Pero bueno, no era. Creo que muchas veces también, y es sano que así sea, la industria reacciona con paranoia. Es decir, creo que hay que tenerle bastante respeto y tratar de tener mucha precaución con el gobierno de los Estados Unidos, porque es esto que dijimos aquí tantas veces. Para el gobierno de Estados Unidos, su jurisdicción es cualquier lugar donde haya un dólar. No importa si ese lugar es Corea del Norte, Irán o Cuba, que de hecho Estados Unidos se atribuye el derecho a decir que esos países no tienen derecho a acceder a dólares.
y su policía y su poder, de control te persigue sea donde sea que estés en el mundo. Pero bueno, es... Sí, pero la ofensiva no solo es de Estados Unidos contra el mundo cripto. Mira, Canadá acaba de aprobar una ley, en algunos es un país muy descentralizado. Canadá es Estados Unidos. Es OTAN. Es OTAN, pero es una parte. Son más europeos que estadounidenses. Es la versión ¿no? afrancesada. Exacto, no van con armas matando gente ni tienen camionetas. Me encanta esta iniciativa que salió hace poco en Inglaterra de gente que le desinfla los neumáticos a los SUV, a los 4x4. Son un grupo de jóvenes y le ponen un mensaje: estás destruyendo el planeta. Me encantó. Está Genios, bien, eso es una genios. desobediencia Gente civil de la buena. Me encanta, esos son verdaderos revolucionarios de a pie, ¿no? Aparte de los que están en cripto. Pero bueno, Canadá acaba de poner, no en todas sus provincias, sino en algunas, puedes comprar ilimitada cantidad de Bitcoin, de Ethereum, del Litecoin y de Bitcoin Cash. Litecoin y Bitcoin Cash, es absurdo. Sí, se quedaron en el Ilimitada, se quedaron en el tiempo esta gente. Pero cualquier otra altcoin, solo $30.000. Y yo digo, flaco, yo me puedo ir al casino, gastarme $3 millones o en apuestas de fútbol y nadie me va a decir nada. Pero si tengo que comprar cripto, el gobierno viene. Aquí en Madrid hay un gran evento cripto. Ya hay 7.000 entradas vendidas y le iban a presentar varias personalidades muy conocidas. Cristina Pedroche, que es una de las del corazón, que siempre presenta las navidades en La Sexta, que es una tía muy voluptuosa. Después José Fernández, que es un cómico muy gracioso. Pues la Comisión Nacional de Mercado de Valores les ha dicho que si participan del evento los va a multar, ¿no? Entonces digo, Dios mío, ¿cuánto miedo que hay a cripto, ¿no? ¿Cuánto miedo hay? Solo una reunión de gente en un lugar muy grande aquí en Madrid, 7.000 personas, 40 euros la entrada. Y es muy... A mí me alienta mucho que mucha gente joven quiere ir ahí, quiere hablar, quiere participar en este ecosistema, pero al mismo tiempo tienes la Comisión Nacional de Mercado de Valores asustando, como ya hicieron con Iniesta en su momento, diciéndole, si apoyas esto, te vamos a meter una multa como persona famosa, ¿no? Digamos, no solo Estados Unidos lanza una ofensiva, yo creo que no, obvio, es en todo el mundo, China, no hablemos de China ya, pero me molesta que... lo mismo que con las drogas, la misma hipocresía. Bueno, la guerra contra las drogas, no nos podemos drogar porque yo no me drogo ni bebo, soy un deportista, pero si me quisiera drogar en mi cuerpo y podría hacer lo que quiera, me gustaría que fuera una droga que me puedan vender en un lugar específico, que sepa dónde viene, que no tenga fentanilo, porque soy un adulto que tiene 50 años. Lo mismo con cripto, es mi dinero, me lo he ganado trabajando, rodando películas en la guerra. Si me quiero meter todo en Ethereum o en la moneda que quiera, porque Solana ya entra en esa categoría que el gobierno de Canadá no te permite no poner más de $30.000. Flaco, si quiero meter 200.000, es mi dinero, digamos. Ahí los gobiernos están pasando una línea. Yo creo que nos están tratando como a niños. Y eso a mí me molesta mucho. El tema es intergeneracional. O sea, hay una generación analfabeta prácticamente en todo el mundo que está al mando del gobierno. Y hay una generación alfabetizada digitalmente que comprende el potencial que tienen estas tecnologías, que en su gran mayoría todavía muchos son estudiantes universitarios o jóvenes que no tienen grandes responsabilidades dentro de las instituciones. Yo esto lo veo muy claro. Los únicos gobiernos, el único gobierno de toda Latinoamérica que ha tenido una postura pro-cripto ha sido El Salvador. ¿Y por qué se ha dado de esa manera? Porque el presidente tiene 39 años, porque es una persona relativamente joven, pero no vas a encontrar mucha gente sub 40 bajo el control de un banco central, bajo el control de un gobierno o de una institución a escala nacional. Entonces me parece que hay una cuestión, hay algo que me dijo Rick Falvinch, que era uno de los fundadores del Partido Pirata en Europa, que fue un partido que estuvo en Alemania, tuvo mucha fuerza. Fue muy grande en Alemania, creció en Europa, después terminaron siendo absorbidos por los movimientos verdes o los partidos verdes a nivel paneuropeo. Los piratas tenían como esta agenda de copyleft, ¿no? De que la información debe ser libre y de que no rendirse, que fue otra de las grandes guerras del imperio, digamos, el copyright y la copia de información en Internet, los primeros años de Internet con el BitTorrent, con los diferentes protocolos para compartir contenido digitalmente.
generó una ola de piratería muy grande, discusiones filosóficas muy grandes. Yo creo que hoy eso se ordenó bastante con el surgimiento de Netflix, Spotify o los grandes proveedores de servicio. Pero bueno, en su momento el Partido Pirata era un partido activista que buscaba defender los intereses de Pirate Bay, de los servicios, de los diferentes sistemas de intercambio de información libre. Y Falkvinge me decía, los grandes cambios en política, en el mundo, son generacionales. Y por eso lleva tanto tiempo, porque lo que ocurre es que los cambios se mueven a velocidades glaciales. Va muy lento el glacial, avanzando y avanzando, hasta que de repente un día hay un estruendo. ¿Viste? Se rompe una parte enorme del glacial y genera un ruido y una transformación profunda muy grande. Y él me decía, con tecnología va a ser lo mismo. Hoy hay una generación offline, que está en todo el mundo, esa generación offline pretendiendo controlar las cosas, y la generación online es muy joven todavía. En líneas generales es los millennials, los centennials y los que vienen después, gente realmente muy joven, sin mayores responsabilidades en la mayoría del planeta hoy, y me parece que estamos yendo a ese punto de estruendo en algún puntito en el horizonte en el futuro, no tan lejano, en 10 o 20 años seguramente vamos a ver muchas cosas suceder, algunas más relevantes que otras, pero que la narrativa del siglo XXI tiene que ver con el choque de la generación offline y la online, entendiendo simplemente este patrón sistemático de que los Edward Snowden, los Julian Assange, los Aaron Swartz, los Virgil Griffith, los diferentes activistas, con sus bemoles, con sus mayor o menor tentativa de provocación, pero que en definitiva es una generación que entiende cómo usar el medio digital y otra que es completamente analógica. Me parece que esos choques, esos roces, se van a ir incrementando a medida que avancen los años, y es ahí donde hay que prestar especial atención con los acontecimientos políticos más que con las pavadas que se hablan en televisión. Sí, y habrá otra capa también, yo creo, aparte de que creo que es muy inteligente, como siempre todo lo que dices, Santi, es un placer escucharte. También está la lucha del status quo de los bancos, como está la de la industria del petróleo, porque a mí me encanta, estamos en España y tenemos una ministra de Transición Ecológica que no sé qué coño hace, porque sigo yendo al supermercado, está todo envuelto en plástico, sigo yendo a la farmacia y me dan la bolsita de plástico, aunque está prohibido. Digamos, esa ministra, no sé, estará todo el día en Mallorca o en Ibiza, no sé qué hace, el mundo está hecho mierda, tenemos una sequía en Europa sin precedentes, pero no han sido capaces siquiera de sacar las bolsas de plástico del supermercado o de mejorar el packaging o la industria de la moda rápida, la moda, de regularla un poco para que no haya 18 colecciones al año, porque eso deja una huella de carbono enorme. No han sido capaces de enfrentarse ni a Zara, ni a los supermercados de Roig, de los grandes poderes que le hablan al oído al gobierno. Entonces también hay una lucha ahí de status quo del Banco Santander, de los que le hablan, se sientan a cenar con el presidente y con los ministros, de decir, mira, no me saques la bolsita, o cripto, bueno, espera que yo lo incorpore y lo ofrezca a mis clientes, y cuando yo lo tenga incorporado y lo ofrezca a mis clientes, ahí daré luz verde, ¿no? Porque entonces no solo es una cuestión generacional de gente que ha sido nativa digital o gente que ha sido nativa analógica, sino que hay mucho dinero en juego de gente que prefiere que las cosas no cambien, porque les está yendo muy bien. Los bancos lo pasan. Yo saqué hace poco un anuncio que muy divertido. Lo he hecho gratis porque era para defender a los ancianos, porque en España se pagan cada año 170.000 millones de euros en pensiones a los ancianos. Entonces, el acceso a la banca, para mí, es un quilombo. La clave, no sé qué. Entonces saqué un anuncio muy gracioso que se llama Bankfruit, la gente lo puede ver en internet, que tuvo muchísimo. Hicimos una rueda de prensa enorme con los ancianos que han armado una plataforma para pedir a los bancos que se humanicen. Porque está en el anuncio el tipo quiere comprar una pera y para comprar una pera le piden una clave, 3 claves, un QR, está 5 días para comprar una pera y cuando llega el banco cerrado pues se ha fusionado con otro, ¿no? Una manzana, perdón. Y tuvo muchísimo éxito porque aparte es un actor cómico que lo hace de maravilla, Julio, que le mando un saludo, pero nos pasa a todos, ¿no? Que la banca es como, no está al servicio de la gente, está al servicio está muy antigua, no es nada intuitivo, todo te mandan el código, te perdés tiempo, yo pierdo horas cada mañana con los bancos, me tienen harto, ¿no? Y eso es porque son un oligopolio, porque hay 4 bancos que dominan todo. El día que se descentralice, uno podrá tener
200 opciones, ya lo empieza a ver con Revolut, con cosas más, con la fintech, que al final yo creo que los bancos están condenados a desaparecer por lo mal que no han hecho, y espero que en la industria del petróleo le pase lo mismo, y espero que esto no solo sea una cuestión generacional, sea una cuestión de gente que ha tenido mucho poder y lo ha hecho muy mal, y ojalá se jodan, y ojalá quiebren, porque estoy harto de ver que el Banco Santander o el Banco BBVA anuncia cada cuatrimestre que ha ganado 3.000 millones más, pero después vas y no te atienden, cierran oficinas, los empleados están quemados, se cuelga todo el tiempo la web, cada vez que vas a entrar a la web te piden el PIN de no sé qué y te lo cambian, y está muy, muy, muy mal hecho y muy mal organizado porque tienen el poder. Entonces me gustaría que alguien les dispute ese poder, ojalá sea cripto, ojalá sean las renovables, ojalá sean estos chicos en Londres que van pinchando los neumáticos de los 4x4, que es lo que más contamina, ojalá las generaciones nuevas puedan luchar contra ese status quo y sacarle ese poder que lo han gestionado muy mal. En este sentido le voy a mandar un saludo a Sobol, porque yo creo que Diego, con todos mis respetos, lo que pasa es que yo soy un iconoclasta y soy anti cualquier tipo de mito, y como habéis escuchado en este podcast, me he metido mucho con la Madre Teresa en libros, en artículos, y eso que es un ícono. Una cosa es el ícono y otra cosa es la persona. Que el fanatismo no nos ciegue, ¿no? Exacto, porque Diego tenía muchas contradicciones también, entonces a mí me parece un tipo que haya hecho, era un genio, pero también tenía muchas falencias, ¿no? Entonces está bien ser apasionados y divertirnos hablando de Diego, de la Madre Teresa o de quien sea, o del Che Guevara, pero el Che Guevara se fue al Congo y yo he vivido muchos años en el Congo, en la guerra del Congo he estado 3 años y los congoleños se lo comieron, vamos, salió de ahí por patas. El Che Guevara hablaba mucho y fumaba mucho, pero cuando llegaba la hora de la verdad, en el Congo, por ejemplo, fue un fracaso absoluto, y no te metas con los congoleños porque son pesados. Entonces, podemos tener referentes e íconos y realmente relacionarnos con ellos, pero siempre hay que ver que hay personas y están llenas de contradicciones, ¿no? Como desde Obama hasta Mandela, al que pueda alguna vez entrevistar, y es un tío al que realmente admiro, pero está lleno de contradicciones. Su mujer Winnie era la más corrupta y la más que compraba, ¿no? Una especie de Imelda Marcos, una tipa muy oscura, ¿no? Todos tenemos eso. Y ver en el sistema estos fallos tan grandes de los bancos ahora, de las petroleras, de todos estos lobbies que no permiten que luchemos contra el cambio climático o que tengamos independencia financiera, no tenemos que pasar por ello como una especie de impuesto revolucionario. Cada vez que vas al banco te ponen una comisión nueva y una traba nueva y todo es un quilombo. Ojalá podamos, estas generaciones nuevas, romper con eso, ¿no? Y podamos crear un mundo más justo y accesible para los ancianos y para los jóvenes. Hay algo que hablé con un colega recientemente que me decía, una tesis típica de Balagis Srinivasan, el autor del Network State, que lo hemos comentado en uno de los programas. Una de sus tesis originales era, en el mundo tenemos por un lado el cloud y por otro lado el land, ¿no? Y Balagis lo expresaba en la línea de, en el cloud está Silicon Valley, que son los Facebook, los Apple, los Google, que controlan nuestra mente, nuestra información, nuestros datos, nuestra privacidad. Y en el land está el gobierno, Washington, mejor dicho, ¿no? Para representarlo en una mirada más americana, las dos costas, ¿no? La costa de Washington, la costa este, donde se controla la tierra, la propiedad privada, nuestro cuerpo, qué hacer con nuestro cuerpo, nuestra libertad de movimiento en el planeta. Y siempre están en permanente tensión Silicon Valley y Washington, ¿no? Ejemplificarlo en un mismo país como para dar pauta de que también dentro de un mismo país existen estas dos posturas, donde a veces hay momentos donde el cloud prospera y avanza mucho más de la norma, como ocurrió durante los años de COVID, donde a partir del miedo que generó una pandemia, generó un reordenamiento donde todos nos digitalizamos, todos empezamos a usar Zoom, todos empezamos a trabajar remotamente y los servicios digitales, cripto y todo eso se potenció enormemente. Y luego, como a medida que empezamos a salir de esa situación, gracias a las vacunas y gracias a mal o bien todo lo que se ha intentado hacer a nivel global para poder dejar atrás ese flagelo, hubo como un repliegue del cloud y empezó a avanzar el land. Empezó a avanzar el land con Putin invadiendo Ucrania, empezó a avanzar el land con medidas regulatorias y avances más predatorios sobre los diferentes sistemas que ocurren en cripto. Entonces, que creo que esta tensión entre el cielo y la tierra, entre el cloud y el land, es una tensión constante
Me parece que ninguno de los dos caminos es necesariamente deseable. Son dos diferentes versiones que tienen sus ambiciones totalitarias o de estilo Big Brother, de Gran Hermano. Creo que en definitiva la tercera vía, para poder usar un viejo término de Tony Blair. Sí. Ojo que los peronistas se lo atribuyen al general. Ah, sí. Sí, el general era el tercermundismo de la década del 50, tiene que ver con eso. Sí, el movimiento de los neoaliados, ¿no? Sí, Nehru. Exacto, Nasser, es toda esa banda de bandidos, vamos a decirlo así. Creo que qué cosa tan inglesa, ¿no? Atribuirse el apropiamiento cultural. Creo que en definitiva, me parece que esa tercera vía tiene que ver con ni uno ni lo otro, justamente construir en pos de la descentralización. El verdadero acto revolucionario es levantarse un nodo de Ethereum dentro de la casa de uno y trabajar para construir desde ese lugar infraestructura genuinamente descentralizada. El verdadero acto revolucionario es no construir software para una megacorporación de Silicon Valley, sino construir software de código abierto, libre, que contribuya a la comunidad para poder seguir construyendo herramientas que sean accesibles a toda la humanidad y no para un puñado que genera una nueva elite, un nuevo mecanismo de control. Hay una idea que para mí es importante entender, es que el neoreaccionarismo, los neoreaccionarios, existen en el mundo de la tecnología, donde se cree que tiene que haber, por ejemplo, la idea del forking muchas veces esconde la idea de que si no estás de acuerdo con estas reglas de juego, no hay ningún problema, podés forkear. Y los que forkean son programadores que por ahí proponen reglas de juego alternativas, pero uno como usuario, común y corriente, no le queda más opción que elegir entre ir a un feudo o ir a otro feudo. O sea, en términos políticos es la reacción que trata de revertir los avances de tratar de generar un mundo más democrático, donde el usuario tenga igualdad de voto que un programador, que un desarrollador. Y creo que hay que estar muy alerta frente a ese tipo de cosas. No todo por el hecho de ser digital o por el hecho de ser tecnológico es necesariamente bueno. Toda tecnología expresa, todo diseño expresa alguna inclinación política, alguna inclinación ideológica, y hay que, me parece, saber construir desde el lugar de cada uno, aportar a que yo desde hace muchos años ya prácticamente todo el código que escribo es código abierto. No tiene ningún tipo, nada de lo que hago tiene propiedad intelectual o tiene algún tipo de trademark. Es verdad, trabajo haciendo moneda digital, trabajo haciendo sistemas que tratan de usar criptomonedas y por ende, obviamente hay un incentivo a generar valor capitalista a través del uso de estas nuevas tecnologías, pero donde la herramienta en sí sea libre y accesible para cualquiera. Y lo mismo con la infraestructura. Estamos a semanas del merge, iremos desde este humilde programa compartiendo semana a semana a medida que se aproxime la fecha y durante y después de la fecha los acontecimientos vinculados a ese evento criptográfico que sin duda va a ser el evento criptográfico más importante de este año. Pero justamente es en estas herramientas como Bitcoin, como Ethereum, como Linux, como tanta infraestructura. A veces hasta hay infraestructura que nace incluso de las compañías grandes que conceden y se la regalan al mundo haciendo sistemas de código abierto. Me parece que es ahí, en esa alternativa, que podemos construir una sociedad que pueda trascender un poco el tironeo entre el land y el cloud al cual estamos sometidos. Qué bueno, me encanta ese concepto. Y para cerrar, yo por mi parte, a los del lounge y a los del cloud les diría que ojalá no nos traten como a niños, ojalá entiendan que viven de nuestros impuestos o de nuestras aportaciones o de lo que nosotros les pagamos, nuestros políticos, y respeten nuestra libertad como adultos con capacidad de decisión y que no piensen y actúen por nosotros, ¿no? Porque en el fondo sabemos y no somos tontos que detrás de esas maniobras no solo hay una brecha digital, sino que hay muchos intereses empujando en sentido contrario a la libertad individual. La libertad es una lucha permanente. ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @somospodland o en nuestra web podland.com y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi.
Investigación Lucía Lopreyato. Diseño de imagen Juanjo Contreras. Locutado por Fernando Simón. Productora ejecutiva Julia Gómez Cora. Presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.